El sol apenas comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando llegué a la hacienda El Roble, en las afueras de Córdoba. Había pasado años sin pisar ese lugar, y ahora que mi abuelo estaba demasiado viejo para encargarse de todo, mi padre insistió en que alguien de la familia debía tomar las riendas. «Te hará bien, Isabel», me dijo antes de despedirme en la estación de tren. «La ciudad te ha tenido atrapada demasiado tiempo». Lo cierto es que no estaba tan segura. La hacienda era enorme, pero también estaba llena de recuerdos de mi infancia, de días enteros corriendo entre los establos con los caballos de mi abuelo y de historias susurradas sobre cosas que nunca entendí del todo. Al llegar, noté que la casa estaba más descuidada de lo que recordaba. Las maderas crujían bajo mis botas, y un silencio denso flotaba en el aire. Apenas dejé mis maletas en la entrada, decidí salir a explorar. El establo estaba tal como lo recordaba, con el mismo olor a heno y cuero curtido. Pero algo se sentía diferente. Me incliné para ajustar mi bota cuando sentí una presencia a mis espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, un soplo cálido chocó contra mi nuca. Mi corazón dio un vuelco. Me giré de golpe y allí estaba él, un caballo negro imponente, con ojos brillantes que parecían examinarme. «¿Quién eres tú?», pregunté en voz baja, tratando de calmar mi respiración. Detrás de él, un hombre apareció en la penumbra. «Se llama Sombra», dijo con voz grave. «Y parece que le agradas». Lo miré con cautela. Era alto, de facciones marcadas y con una expresión seria. «Soy Isabel, la nieta de don Enrique». «Lo sé», respondió sin inmutarse. «Me llamo Alejandro. Me encargo de los caballos». Me tendió la mano, pero algo en su mirada me hizo sentir que sabía más de mí de lo que decía. Y en ese momento, supe que algo en esta hacienda no estaba bien. Los días pasaron lentamente en la hacienda, pero la sensación de que algo no encajaba no me abandonaba. Alejandro era reservado, pero siempre estaba cerca. Y Sombra, ese caballo parecía seguirme a todas partes, como si intentara decirme algo. Una tarde, después de revisar unos papeles antiguos en la casa, decidí salir al campo. Quería entender cómo funcionaba la hacienda, pero sobre todo, quería respuestas. Cuando llegué a la arena de entrenamiento, encontré a Alejandro con un extraño objeto en las manos. Parecía pesado, y al ver cómo lo levantaba con dificultad, entendí por qué. «Tu instrumento es gigantesco», comenté, sorprendida. «Apenas puedes soportarlo». Alejandro esbozó una leve sonrisa. «Es una vieja herramienta de mi padre», dijo. «Servía para marcar el ganado, pero también tiene otros usos». Su tono me puso en alerta. «¿Qué tipo de usos?». Alejandro alzó la mirada, su expresión se tornó más seria. «Para proteger lo que es nuestro». No entendí de inmediato lo que quiso decir, pero el brillo en sus ojos me hizo estremecer. Algo me decía que Alejandro no era solo un trabajador más. Las noches en la hacienda se sentían más oscuras de lo normal. Cada sonido, cada sombra, parecía esconder algo. El aire estaba cargado de una tensión invisible, una que solo yo parecía notar. Mi abuelo solía decir que las paredes de la hacienda guardaban más historias de las que cualquiera imaginaba. Pero yo nunca pensé que esas historias tuvieran algo que ver conmigo. Esa sensación de inquietud se intensificó una noche, cuando me aventuré a revisar el viejo establo. Durante el día, el lugar parecía inofensivo, pero de noche, algo en la penumbra lo hacía distinto. Mi atención se fijó en una puerta de madera al fondo, una que nunca antes había notado. La superficie estaba cubierta de polvo y telarañas, pero el candado que la aseguraba era nuevo. ¿Por qué alguien pondría un candado nuevo en una puerta olvidada? El latido en mis sienes se intensificó mientras pasaba los dedos sobre el metal frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si era miedo o pura curiosidad, pero antes de darme cuenta, ya estaba buscando algo para abrirla. Esperé hasta que la casa quedó en silencio y regresé con una linterna. Si mi abuelo me había dejado respuestas en esta hacienda, yo pensaba encontrarlas. Tomé una barra de hierro y, tras unos minutos de esfuerzo, logré forzar el candado. La puerta se abrió con un quejido largo y profundo, como si el mismo establo estuviera protestando por mi atrevimiento. Iluminé el interior y mi corazón se detuvo. Había documentos, mapas enrollados, lo más sorprendente, una caja de madera tallada con las iniciales de mi abuelo. Me acerqué con el pulso acelerado. Mis dedos temblaban cuando levanté la tapa. Dentro, encontré papeles antiguos, fotografías en sepia y una carta con mi nombre escrito a mano.
Isabel, si estás leyendo esto, significa que las cosas han cambiado. Hay algo en esta hacienda que siempre hemos protegido. Alejandro sabe lo que debes hacer. Alejandro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estábamos protegiendo? ¿Por qué Alejandro debía saberlo antes que yo? ¿Por qué mi abuelo nunca me habló de esto? Antes de que pudiera procesarlo, un ruido detrás de mí me hizo saltar. Me giré congelada por el miedo. Alejandro estaba de pie en la entrada, su silueta recortada contra la luz de la luna. Su expresión era impenetrable, pero algo en sus ojos me dejó claro que sabía exactamente lo que había encontrado. No debiste haber venido aquí. Su voz era baja, casi un susurro. Y de repente, me di cuenta de algo aterrador. No estaba segura si Alejandro estaba aquí para proteger la hacienda, o para protegerme de la verdad. El silencio entre Alejandro y yo se hizo más pesado que el aire sofocante de la noche. Mi pecho subía y bajaba con rapidez mientras miraba la carta de mi abuelo. Las palabras escritas con su letra firme y reconocible parecían un mensaje de advertencia más que una simple confesión. Hay algo en esta hacienda que siempre hemos protegido. Alejandro sabe lo que debes hacer. ¿Qué significa todo esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro, pero firme. Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada oscura se fijó en la caja de madera, luego en la puerta entreabierta, como si estuviera midiendo los riesgos de decirme la verdad. Finalmente, respiró hondo, como si llevara años esperando este momento. Tu abuelo no era solo un ganadero, Isabel. Fruncí el ceño, pero no dije nada. Esta hacienda ha sido un refugio durante generaciones. La palabra refugio resonó en mi mente. ¿Refugio? ¿Para quién? El silencio que siguió fue demasiado largo. Para personas que necesitaban desaparecer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Desaparecer de qué? De la ley. De enemigos. De la guerra. De la vida que dejaron atrás. El establo, la hacienda, las habitaciones cerradas con llave, todo cobró un nuevo significado. ¿Quieres decir que mi abuelo escondía fugitivos? Alejandro negó con la cabeza. No eran fugitivos. Eran personas que necesitaban empezar de nuevo. Políticos, empresarios, campesinos, algunos escapaban de gobiernos corruptos, otros de amenazas que nunca llegaron a los periódicos. Este lugar les daba la oportunidad de existir sin ser encontrados. Mi garganta se secó. ¿Por qué me lo ocultan ahora? Alejandro apretó la mandíbula. Porque la última persona que descubrió la verdad no vivió para contarlo. El pánico se enredó en mi pecho. Alejandro, ¿quién más sabe sobre esto? Sus ojos me sostuvieron en un silencio tenso. Luego, con voz baja y tensa, dijo: Alguien ha estado buscando esta hacienda, Isabel. Y ahora que tú lo sabes, ellos también lo sabrán. Mis manos se aferraron a la caja de mi abuelo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Antes de que pudiera preguntar, un golpe seco en la puerta del establo nos hizo saltar. Mi estómago se hundió. Alejandro se puso en guardia, su postura rígida y alerta. Otro golpe. Más fuerte. Llegaron antes de lo esperado. Las palabras me hicieron sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Quiénes son? Mi voz apenas salió. Alejandro cerró los ojos un segundo, luego los abrió con una mirada decidida. Gente que quiere lo que hay aquí. Y harán lo que sea para conseguirlo. Mi mente se nubló. ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? No lo sabemos. Pero si están golpeando la puerta, significa que no vienen a negociar. Mis piernas querían moverse, correr, pero el miedo me tenía clavada en el suelo. Otro golpe, más insistente. Una voz firme y masculina retumbó desde el otro lado. Sabemos que están ahí. No lo hagan más difícil. Mi respiración se entrecortó. Alejandro. Pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro me agarró del brazo y me empujó hacia un rincón oscuro de la habitación. Escucha con atención. No hables. No te muevas. Sus ojos, antes tan impenetrables, ahora mostraban algo que nunca había visto en él. Miedo. Alejandro tenía miedo. Y eso significaba que estábamos en peligro real. Otro golpe sacudió la puerta, pero esta vez el candado cedió un poco. Alejandro sacó un cuchillo de su cinturón y me miró con una intensidad feroz. Si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. El candado de la puerta chirrió. Un último golpe y se abriría. Alejandro me empujó hacia una trampilla en el suelo,
oculta bajo unas cajas. Métete ahí. Ahora. Pero tú. Ahora, Isabel. No tenía otra opción. Me dejé caer en la pequeña cavidad y sentí el olor a tierra húmeda envolverme. Alejandro cerró la trampilla justo cuando la puerta se abrió de golpe. Mi pecho ardía de miedo. Podía escuchar los pasos de los intrusos avanzando por el establo. ¿Dónde está la mujer?, preguntó una voz desconocida. No sé de qué me hablan, respondió Alejandro con calma, pero su voz sonaba más tensa que nunca. Contuve la respiración. Si me encontraban, no había salida. El aire en la trampilla era denso, casi irrespirable. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Desde mi escondite, apenas podía ver las botas polvorientas de los hombres que habían irrumpido en el establo. ¿Dónde está la mujer?, preguntó uno de ellos con una voz rasposa y exigente. No sé de qué me hablan, respondió Alejandro, su tono firme pero controlado. Su actuación era perfecta, pero yo sabía la verdad. Él sabía exactamente dónde estaba. El miedo me paralizaba, pero en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Qué querían de mí? Uno de los hombres dio un paso adelante. Desde mi escondite, pude ver cómo sus botas se detenían peligrosamente cerca de la trampilla. Sabemos que la nieta de don Enrique está aquí, dijo otro con voz áspera. No tiene sentido ocultarla. Mi sangre se heló. No era solo la hacienda lo que querían. Me querían a mí. Alejandro no se movió. Si ella estuviera aquí, ya la habrían encontrado, dijo en tono neutral. Están perdiendo el tiempo. Un silencio cargado cayó sobre el establo. Luego, el sonido más aterrador que podía escuchar en ese momento. El chasquido de un arma siendo amartillada. No estamos jugando, amigo, dijo el primer hombre, y su tono ya no tenía paciencia. Vamos a buscar en todas partes. Así que, te sugiero que cooperes. Mi pecho subía y bajaba en una respiración frenética. Si abrían la trampilla, se acabaría todo. Uno de ellos pateó unas cajas. Luego otra. Cada golpe me hacía saltar. Revisen todo, ordenó el hombre del arma. Tenía que hacer algo. Si me quedaba allí, Alejandro no iba a poder detenerlos por mucho tiempo. Entonces, tomé la decisión más difícil de mi vida. Mis manos temblaban, pero con un movimiento lento, busqué en mi bolsillo. Mi móvil no tenía señal, pero lo único que necesitaba era algo que generara un ruido. Unos metros más allá, había una pequeña ventana rota. El plan se formó en mi mente en cuestión de segundos. Tomé una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia la ventana opuesta del establo. El cristal se hizo añicos con un estruendo seco. Los hombres giraron de inmediato en esa dirección. «Se está escapando», gritó uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, todos salieron corriendo del establo. Ese era mi momento. Empujé la trampilla con todas mis fuerzas y me levanté de un salto. Alejandro ya me estaba esperando con la mano extendida. «¡Corre!», susurró con urgencia. Corrimos entre las sombras, deslizándonos por el costado de la hacienda mientras escuchábamos los gritos de los hombres que registraban los establos equivocados. Mi pecho ardía de la falta de aire. «¿A dónde vamos?», pregunté, jadeando. Alejandro me sostuvo por los hombros, su mirada más intensa que nunca. «Escucha con atención». Su voz era baja pero firme. «Si decides quedarte, tendrás que luchar. Si decides irte, te llevaré a un lugar seguro y nunca tendrás que volver aquí». Mi mente se nubló. ¿Irme? ¿Olvidarme de todo? Pero cuando miré alrededor, algo dentro de mí cambió. Vi la hacienda de mi abuelo. Vi el establo donde había aprendido a montar. Vi los campos que había recorrido de niña. Y entonces lo entendí. Este lugar era mi hogar. Si ellos lo querían, era porque sabían lo que valía. No iba a dejar que me lo arrebataran. Nunca. Inspiré profundamente y miré a Alejandro con determinación. «Nos quedamos». Él asintió lentamente. «Entonces prepárate, porque esto no ha terminado». Esa noche, mientras nos ocultábamos en la casa, empecé a ver los documentos de mi abuelo con nuevos ojos. Los nombres, las fechas, las ubicaciones, todo tenía un propósito. Alejandro me ayudó a revisar los mapas, los registros de personas que habían pasado por la hacienda. Los enemigos que mi abuelo temía aún estaban ahí afuera. Y ahora yo era la heredera de ese secreto. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cuánto tiempo tardarían en volver. Pero sí sabía una cosa. La hacienda era mía. Y nadie me la iba a quitar.